Pues hoy yo quiero continuar con la serie que tenemos acerca de la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. Y quiero que me acompañen al texto donde nos quedamos la semana pasada. Estamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, respondiendo la pregunta: ¿quiénes son los que pueden permanecer de pie en el día de la ira del Cordero? En ese día del juicio final, ¿quién permanece de pie? Y la semana pasada pues hablamos acerca de los 144,000 que representan a la iglesia aquí en la tierra militando, y ahora vamos a ver cómo esta iglesia ahora se convierte en una iglesia triunfante en el cielo. Y quiero que me acompañen entonces para iniciar, aunque hoy vamos a hablar del versículo 9 hasta el 17, para iniciar solo quiero que leamos versículo 13 y versículo 14. Así que vamos a leerlo, hermanos. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que salen fuera de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. El capítulo 6 de Apocalipsis termina con una pregunta estremecedora: ¿quién podrá sostenerse de pie en aquel día del juicio final, en el día de la ira del Señor? Ahora, esta pregunta no es retórica. Es una pregunta en donde cada generación de cristianos, incluso cada generación de cristianos perseguidos, cada creyente se pregunta en la medida que va pasando los años y se va constatando cada vez más la hostilidad y la maldad que hay en el mundo en contra de la iglesia. Esta es una pregunta que está en las mismas fibras del corazón humano, porque no podemos negar que el día del juicio final es algo real, no es folclórico, no es un invento humano, no es un cuento, no es fantasía, no es ficción. El día del juicio final es un día real, en donde el cielo se va a oscurecer, las estrellas, dice la Biblia, caerán, habrá terremotos, habrá mucha destrucción, y tiene que haberla, porque lo que da sentido entonces después cuando dice que va a ser cielos nuevos, tierra nueva, porque todo lo anterior tiene que pasar por mucha destrucción. Por lo tanto, es una pregunta que está en el corazón de los cristianos y que temblamos todos los seres humanos al recordar que el Cordero derramará su ira sobre este mundo. Pues bien, Apocalipsis capítulo 7 es la respuesta divina a esa pregunta. Y la respuesta que da Apocalipsis 7 es a través de dos metáforas que se refieren exactamente a lo mismo. Por un lado, primero Juan vemos que oye que el número de los sellados, de los que van a estar de pie en el día de la ira del Señor, son 144,000, que es un símbolo de la totalidad del pueblo de Dios de todas las épocas, que siempre es protegido y guardado por el Señor para que puedan llegar al final de sus días, al final de su vida, no apostatando, sino por el contrario, firmes en la fe. Pero luego de que Juan escucha esto, él ve que estos 144,000 se convierten ahora en una gran multitud que nadie puede contar. Él ve que la consumación entonces de esta iglesia, ahora innumerable, será estar delante del Cordero y delante de su trono eternamente. Así que este pasaje de Apocalipsis 7 se compone de dos metáforas que hablan exactamente de lo mismo. Por un lado, responde que los que van a permanecer de pie del versículo 1 al 8 son 144,000 que representan la iglesia militante aquí en la tierra. Es un número específico que se otorga porque está hablando de sellados, de listos para la batalla. Está hablando de aquellos que están en la tierra. Está hablando de la iglesia militante. Pero luego del versículo 9 al 17 va a hablar de que esta iglesia militante va a haber un día que se convertirá en iglesia triunfante, entrará en el cielo, entrará en el monte de Sión, como dice Apocalipsis 14, y estará delante del Cordero para adorarlo y alabarlo. Así que, hermanos, Juan quiere convencer a las 7 iglesias del Apocalipsis que vimos al inicio de que perseveren en la fe. Claramente la iglesia estaba sufriendo, así como tú hoy pudiera estar sufriendo o ha sufrido en la vida por también ser cristiano. Juan ahora quiere convencer a las iglesias de que perseveren en la fe por varias razones en este pasaje capítulo 7. Número 1, por su identidad como el verdadero Israel o pueblo de Dios. En segundo lugar,
porque tienen un estado ya de redimidos. En tercer lugar, deben de perseverar en la fe por su vocación como sacerdotes. Y número 4, nos enseña en este capítulo, de que la iglesia tiene que perseverar en su fe porque tiene un destino junto con el Cordero de manera garantizada. Por estas razones, Juan ahora quiere convencerlos de que continúen su perseverancia en la fe. Pues bien, este capítulo, por tanto, y lo que hoy vamos a ver del 9 al 17, también, hermanos, es un texto de bálsamo para cada uno de nosotros. Es un bálsamo para todo cristiano que está sufriendo hoy. Es un bálsamo para todos aquellos que están en aflicción. Porque este texto nos enseña cómo va a terminar tu historia y mi historia. No importa la tribulación, no importa el dolor, no importa el sufrimiento que tengas, las carencias que muestres o que vivas en tu propia vida. Este texto nos enseña cómo va a terminar tu vida y mi vida. Y nos demuestra que no va a terminar con derrota, sino en victoria. No va a terminar con lágrimas, sino con gozo. Y no va a terminar con un abandono, sino con estar bajo el pastoreo de Cristo y del Cordero por toda la eternidad. Por lo tanto, es un texto en muchas maneras, no solamente un texto muy hermoso, muy bello este texto para todos nosotros, sino que de gran consuelo. Por eso, hermanos, yo tengo una meta en el tiempo que tengo en esta mañana, y es convencerte, hermanos, y animarte en la esperanza de que la iglesia lavada en la sangre del Cordero triunfa en las tribulaciones. Es decir, quiero animarte a que perseveres. Si estás en duras pruebas, si estás cargado, si de verdad estás atribulado, ya sea por tus propios pecados, por tus propias decisiones o por situaciones que no puedes controlar, hermano, ánimo, siga adelante, porque como iglesia lavada en la sangre del Cordero, claramente sí triunfarás en medio de esas tribulaciones. ¿Por qué? Porque Cristo te ha sellado para eso. Amén. Así que en este texto, hermanos, del 9 al 17, básicamente quiero que veamos 3 preguntas a las cuales Dios da grandes respuestas. Y la primera de ellas es, ¿quiénes somos? Lo primero que Juan va a responder ahora es que ¿quiénes somos nosotros como iglesia? Y lo primero que vemos es que Juan levanta sus ojos, hermanos, y lo que ve ahora hace contener la respiración. Lea conmigo versículo 9 y dice, después de esto vi, es decir, que viene una nueva visión. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Lo primero que nos llama la atención en este texto, hermanos, es el gran contraste que hay entre los 144,000 del versículo anterior, que es un censo, y ahora es un número preciso, ¿verdad? Un número pleno, ahora con una multitud incontable. Claramente lo que Dios nos está enseñando, hermanos, es que este pueblo incontable es el mismo pueblo anterior simbolizado por 144,000, solo que está visto de dos perspectivas. En la tierra un ejército sellado y preparado para la lucha, y en el cielo una multitud victoriosa adorando. Pero la pregunta es entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que están subiendo de la tribulación y que ahora están entrando al cielo de manera triunfante y delante del Señor para adorarlo? ¿Quiénes son? Pues bien, este es el pueblo de Dios, es la iglesia al final ya de los últimos días o de los últimos tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Por diferentes razones. En primer lugar, hermanos, sabemos que es la iglesia, porque si nos damos cuenta, es el pueblo de Dios que ya está reinando. Ya entran para reinar. Y es aquel pueblo que entraría para reinar, profetizado por Daniel, capítulo 7. Quiero que leamos esto en pantalla. Dice Daniel 7, 13 al 14. Proseguí mirando, dice Daniel, en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío,
gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Lo primero que tenemos que notar es que Juan está tomando prestado de este lenguaje de Daniel aquí en Apocalipsis, porque él dice, después de esto, y aquí una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas que estaban de pie ante el Cordero. Él está tomando prestado de Daniel para describir que aquello que profetizó Daniel, aquí es el cumplimiento total y consumado. Así que sabemos aquí que está haciendo la iglesia que entran ahora a reinar en este reino mesiánico y que ya la entran en consumación al reino. Pero en segundo lugar, también vemos aquí, hermanos, que estas personas, esta multitud, es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que estamos viendo son los hijos de Abraham. En Génesis 17:5 vemos el pacto de Dios con Abraham. Y solo quiero leer una pequeña parte, dice el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Ahora, cuando él se refiere a multitud de pueblos, mientras va pasando la vida de Abraham, Dios le va dando más detalle del pacto. Y por esa razón, ya en Génesis 32, en el versículo 12, cuando Abraham está orando, está hablando con Dios, Abraham le recuerda a Dios el pacto, pero da este detalle y le dice, pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Y si te das cuenta, es la misma frase que Dios le dijo a Abraham, es lo mismo que está diciendo Juan. Y vi una multitud de cada pueblo, tribu, lengua y nación, tomado de Daniel, de la que nadie puede contar, tomado de Génesis. Lo que está diciendo Juan a nivel profético y a nivel apocalíptico es que, hermanos, esa multitud que está allí en Apocalipsis 7, somos nosotros, los santos, reinando. Ahí estamos tú y yo en imágenes. Tú y yo y nuestros hijos convertidos están allí en imágenes. Se está consumando nuestra entrada al reino eterno porque ya somos súbditos de este reino espiritual y hemos sido sellados para ser preservados y llegar hasta el final. Ahora bien, somos nosotros, tú y yo. Ahora, en esta imagen, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde está esta multitud? ¿Cuál es la posición que mantienen? Y dice la Escritura que están de pie. Están de pie, no caídos, no derrotados, sino firmes delante de Dios y del Cordero. Y es que este verbo, estar de pie, obviamente, hermanos, responde a la pregunta del capítulo 6 anterior, que pregunta quiénes estarán de pie en la ira del Cordero, ante la ira del Cordero, en el día del juicio final. Pues lo que Dios está respondiendo es los que le pertenecen, los fieles, los sellados, a quienes Dios ha justificado por medio de la sangre del Cordero. Ellos son los que estarán de pie ante mí eternamente. Hermanos, qué impresionante es que tú y yo estamos aquí. Dios nos está prometiendo a ti y a mí que estaremos con Él en el cielo. Ahora, sigamos leyendo. Si leímos bien, podemos responder esta pregunta. En esta imagen, ¿qué tenemos nosotros, la iglesia, en nuestras manos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Palmas. La pregunta es, ¿qué significan las palmas? Bueno, las palmas en las manos de los creyentes del pueblo de Dios no son un adorno, sino que, hermanos, son símbolo de la victoria y de la fiesta, como la fiesta de los tabernáculos que vemos en el Antiguo Testamento. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos celebraba el cuidado de Dios, como Dios los cubrió en su vagar por el desierto, por la columna de fuego en la noche y por la nube durante el día. Es decir, Dios hizo como un tabernáculo sobre ellos por 40 años en su peregrinaje en el desierto. Pues bien, lo que Dios está diciendo aquí, nos está dando una imagen exclusiva a nosotros, de que igual nosotros, al llegar allí, dice que tenemos unas palmas porque lo que queremos celebrar con Dios
es que en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, en este gran desierto llamado el mundo, que es el valle de sombra de muerte, nosotros estamos siendo protegidos, tabernaculizados nosotros por medio del Cordero. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que en el cielo la iglesia estará con palmas en la mano celebrando, como el pueblo antiguo celebraba de la protección del Señor. Estaremos celebrando, hermanos, de que en nuestro peregrinaje en la tierra Dios nos ha cuidado. Tu vara y tu cayado me han infundido aliento, y vamos a celebrarlo en el cielo. Ahora es interesante que esta imagen, que es exclusiva en el Antiguo Testamento para un Israel étnico, resulta que ahora se está aplicando a todas las naciones que celebran que Jesús nos ha protegido en medio de esta era de gran tribulación. Ahora, ¿qué estamos inmediatamente haciendo allí? ¿Qué está haciendo esta multitud? ¿Qué dice el versículo 10? Dice que estamos cantando. Quiero que me acompañen a la lectura, hermanos. Dice así el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Hermanos, este cántico es cristocéntrico. Está centrado en Cristo. ¿Por qué? Porque celebran que la salvación de principio al final, hermanos, es gloria de Jesucristo. Ellos están reconociendo que el mérito de haber soportado la gran tribulación en la tierra, el mérito de llegar al cielo, el mérito de la salvación, el mérito de no apostatar, el mérito de perseverar, el mérito de no abandonar la fe, el mérito ahora de estar delante de la presencia de Dios, no es de nosotros, nunca va a ser de nosotros, sino del Cordero, que nos ha sellado para eso. El mérito de que tú y yo estemos hoy, aquí domingo, no creas que es tuyo ni es mío. El mérito no es nuestro. Dios dispuso por medio del Espíritu Santo en nosotros el querer venir y nos dio el poder para hacerlo. Actualmente hay gente enferma en el hospital. Si Dios hubiera querido, te hubieras dejado enfermo en el hospital. Pero Dios te dio el poder para venir. El mérito de estar este día adorando al Señor no es nuestro. El mérito es ¿de quién? De Cristo. De igual manera ellos están aquí con sus palmas, declarando que el mérito, por eso dice, atribúyase al Cordero, que si estoy aquí con palmas, si estoy aquí alabando, si estoy aquí después de haber pasado la gran tribulación, es porque tú me has salvado, es porque tú me has sostenido, es porque tú me cubriste con protección, es porque tú eres mi tabernáculo, Señor. El mérito es totalmente tuyo, oh Cordero Santo. Hermanos, es hermoso lo que estamos viendo aquí, que la iglesia está reconociendo en Cristo su todo. Mire, y por eso la vestidura es de color blanco. Porque la vestidura, y lo que está diciendo, es que ellos están presentes ahí, no en su propia justicia. Porque entonces si fuera nuestra propia justicia, el ropaje tiene que estar manchado. Pero no está manchado. No está manchado. De hecho, la mancha de sangre de Cristo no mancha, sino limpia. Y por eso es que están vestidos de blanco. Porque lo que está señalando es que ellos no están ahí por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo adquirida en la cruz, que los cubre completamente por medio de la sangre de Él. Ahora, sigamos leyendo, versículo 11. ¿Quiénes se unen al canto de la iglesia? Pues bien, dice el versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Así que vemos ángeles, vemos los ancianos que representan la iglesia, los 4 seres vivientes que representan, recordemos, la creación animada. ¿Y qué hacen todos ellos? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los 4 seres vivientes? ¿Y qué hacen los ángeles? Y dice, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Él. Y en ese instante, cuando estemos en el cielo, toda rodilla se doblará. Toda la creación, todos los ángeles y la iglesia nos arrodillaremos y adoraremos al Señor. La pregunta es, ¿qué vamos a cantar? Sigamos leyendo, versículo 12, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, 7 atributos de Dios, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a alabar, y dice ahí, ellos están alabando 7 atributos de Dios, que es un número de plenitud absoluta. En otras palabras, ese día nosotros alabaremos a Dios.
reconociendo que la gloria de nuestra salvación es totalmente de Dios. Somos salvos porque Él es Dios. Somos salvos por los atributos de Él. Somos su pueblo rescatado por quién es Él. Hermanos, claramente aquí hay una enseñanza en esta primera parte de este texto de que la razón, hermanos, por la cual llegaremos al cielo no es por nosotros, es por Dios. Este texto nos está enseñando entonces que los que permanecen firmes aquí en la tierra, en estos tiempos de gran tribulación, son los que permanecerán de pie delante del trono allá, y todo por la gloria y para la gloria del Cordero. Así que lo que nos enseña este texto es que si tú permaneces de pie aquí, si tú perseveras en Cristo, tú estarás de pie delante del Cordero en el día de su ira. Y todo será para gloria de Dios. Y es lo primero que nos enseña, que estos seres son la iglesia. Ahora, la segunda pregunta que responde el texto es, ¿y cómo es que llegaremos al trono? ¿Cómo es que lo hacemos? Bueno, resulta que en ese momento, dice la Biblia que uno de los ancianos se acerca a Juan. Y él le pregunta a Juan, Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Si nos damos cuenta, hermanos, este es un recurso catequético. ¿Por qué digo que es una catequesis? Bueno, porque el anciano sabe la respuesta. Pero se la está preguntando a Juan, no porque el anciano necesita saber algo que ya sabe. Se lo pregunta porque quiere enseñar. Es como los catecismos, por eso son importantes los catecismos históricos de la iglesia, porque están escritos para enseñarnos de una manera muy simple. Así que lo que está haciendo Dios es enseñándonos una verdad a una manera más profunda. ¿Qué respondió Juan a esta pregunta? Pues veamos Juan de manera muy humilde, versículo 14 le dice, y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Y entonces el anciano le responde, me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Y hermanos, y es aquí en donde en este texto aparece la gran palabra, la gran frase o el gran concepto de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos, hermanos? Dice la Biblia, los que salen ¿de dónde? De la gran tribulación. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? Es importante definirla porque lamentablemente en El Salvador hay un mal concepto y en cierta manera, no solamente equivocada, sino que hasta puede rayar un poco la herejía menor. Y por eso es importante aclararlo y definirlo. En primer lugar, puedo decirle categóricamente que la gran tribulación no se refiere a un periodo de 7 años o un periodo de 3 años y medio, en donde al final de los últimos días, antes de esos 7 años o 3 años y medio, la iglesia va a ser como raptada de manera secreta por Dios para que no sufra tal tribulación. Desde ya le digo que eso no significa esto, porque es más, leyéndolo usted se da cuenta que no se ve eso en este texto. Pero ¿qué es la gran tribulación? Como se lo voy a demostrar, la gran tribulación simplemente es la era de la iglesia. La gran tribulación no es un evento. La gran tribulación es lo que ya está ocurriendo ahorita, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, es la gran tribulación. Y está marcada esta era no por el gozo de la iglesia, que sí lo tenemos en Cristo, pero a nivel de mundo está marcada por la oposición del mundo, la oposición del dragón, la oposición de la bestia, la oposición de los 4 jinetes del Apocalipsis contra la iglesia. Ahora, ¿cómo lo podemos saber qué significa eso, la gran tribulación? Bueno, déjame darte algunas pruebas, es más, 5 evidencias de por qué la gran tribulación no son ni 3 años y medio ni 7, ¿verdad? Donde la iglesia antes va a ser llevada para que no sufra, sino que es la era de la iglesia que estamos viviendo. En primer lugar, tenemos que entender, hermanos, que la frase la gran tribulación solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solo 2 veces es mencionada. Una aquí en Apocalipsis, que acabamos de leerlo, y la segunda fue Jesús mismo quien lo habló.
Y Jesús dice, quiero leer lo que dijo Jesús en Mateo 24:21, y dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ahora, tanto Jesús como Juan en Apocalipsis, cuando hablan de la gran tribulación, se están refiriendo a un texto del Antiguo Testamento de manera directa, que es donde aparece, donde nació el concepto de la gran tribulación, y es Daniel. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, a Daniel le fue profetizado en visiones esto, lo que vamos a leer. Y vamos a leerlo en la versión que Jesús leyó, en la versión que Juan leyó, Daniel. No vamos a leerla en Reina Valera, no. Vamos a leerla en la versión que Jesús leyó. Vamos a leer lo que Jesús leyó y lo que Juan leyó y los apóstoles leyeron, que es la Septuaginta. Y dice así Daniel 12:1. Y por aquella región vendrá Miguel, el ángel, el grande, el que asiste a los hijos de tu pueblo. Una pregunta, ¿a quiénes va a asistir? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué los va a asistir a ellos? Dice, aquel día de la tribulación. ¿En qué día los va a asistir? O sea que los hijos de Dios van a pasar ¿el qué? La tribulación. Ojo, a Daniel le fue dicho que la iglesia va a pasar la tribulación. Una vez más, y por aquella región vendrá Miguel, el ángel, el grande, el que asiste a los hijos de tu pueblo, aquel día de la tribulación, cual no hubo, mire la misma palabra de Jesús, desde que nacieron hasta aquel día. Y en aquel día será exaltado todo el pueblo que se hallare inscrito en el libro, obviamente, de la vida. Ahora, este texto está hablando de una tribulación que los hijos de Dios van a tener que sufrir en aquel día. ¿Cuándo, hermanos? En aquel día. De hecho, hasta 3 veces lo dice. En aquel día, aquel día, aquel día. Ok. ¿Qué es en aquel día? ¿Qué es aquel día? Bueno, hermanos, no es un día literal. Para Daniel nunca fue un día literal, sino un periodo, una era a futuro. Desde la perspectiva de él es a futuro. Ahora, en esta era, en este periodo, el pueblo de Dios sufriría. Y por eso sería asistido por Dios, porque tiene que sufrir. Y dice la gran tribulación. Si leímos bien, no dice una tribulación, dice la gran tribulación. Ese artículo es importante, porque está diciendo que es algo especial que nunca había ocurrido en el tiempo de Daniel, pero que iba a ocurrir en el futuro pronto. Ahora bien, este periodo que aparece aquí en Daniel 12 como en aquel día, resulta que cuando viene Jesús y nace y encarna, nace y vive, muere y resucita, resulta que ese periodo ya fue inaugurado. Y todos los apóstoles, al igual que Jesús, le llamaron de una manera específica. Ya no le llamaron en aquel día porque era el tiempo presente para ellos, sino que a ellos le llamaron los últimos días. Por eso es que nosotros vemos que Pedro en su discurso en Pentecostés, él habla en Hechos 2 de los últimos días que ya son estos y han sido inaugurados. Hebreos 1, los que les gusta leer la Biblia, Hebreos 1 al 2, cuando dice en aquellos días, dice, claro, la posición ya es del presente para nosotros. Dice, en aquellos días, refiriéndose al Antiguo Testamento, Dios nos habló por medio de los profetas, dice Hebreos. Pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, dice. El mismo Hebreos dice que ya son los últimos días, lo que Daniel profetizó como en aquel. Entonces, así que hermanos, y así, primera de Pedro 1:20, primera carta de Juan 2:18, Apocalipsis 1:1, 1:13, 1:19, nos declaran, nos afirman, nos enseñan y nos muestran que aquel día en que va a suceder la gran tribulación, que los hijos de Dios iban a pasar, ya fueron inaugurados esos tiempos. Y para nosotros, desde nuestra perspectiva, se le llama los últimos días. Así que hermanos, obviamente esto comenzó desde la primera venida de Cristo
hasta la segunda venida. Esta es la primera evidencia donde te demuestra que la gran tribulación no son ni 7 años ni 3 años y medio. Y tampoco es un evento, es toda una era. Ahora, ¿qué es lo que sucedería en estos tiempos de estos últimos días en la iglesia? Bueno, la gran tribulación. Y por eso es que Jesús toma las palabras de Daniel en Mateo 24 para llamar, oiga hermanos, como gran tribulación las aflicciones diarias de los creyentes. O sea, Dios está diciendo que tú y yo estamos en la gran tribulación ahorita. El mismo Jesús lo dijo. Ahora, en segundo lugar, la segunda evidencia, las demás son muy cortitas, muy rápidas. Resulta que desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 3, nosotros vemos que Juan todo el tiempo a la tribulación la ha visto y la ha llamado como una realidad presente, tanto que en su mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, en el versículo 10, a la tribulación que está viviendo Filadelfia, le llama la hora de la prueba. Es decir, que es algo que ya está ocurriendo. En tercer lugar, es interesante que en Juan 16:33, Jesús ya ve la tribulación como una realidad presente. En cuarto lugar, es igual para Pablo. Pablo ocupa la palabra tribulación, tomada y prestada de allá del Antiguo Testamento, 23 veces. De esas 23 veces, 21 la ocupa como una realidad presente para la iglesia. Pero en quinto lugar hay una prueba por la cual podemos saber que la gran tribulación no se refiere ni a 7 años inventados por el hombre, ni 3.5 años inventados por el hombre, sino que es el período y la era de la iglesia, y es una prueba gramatical del texto que estamos leyendo. Quiero que leamos una vez más el versículo, hermanos, leamos el versículo 14, y dice: y le ha dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y la blanquearon en la sangre del Cordero. Es interesante que cuando dice estos son los que salen, la palabra ahí es un participio, pero este participio no está en pasado, tampoco está en futuro. El participio está en un presente continuo. Entonces, ¿cómo es que se lee en griego este versículo, en el idioma en que fue escrito? Leamos, lo está en pantalla y dice, estos son los que van, ¿qué, hermanos? Saliendo fuera de la gran tribulación en tiempo presente. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Que desde que Cristo vino a esta era de sufrimiento para nosotros, la iglesia, se le llama la gran tribulación. Y que por eso que todos aquellos que muramos hoy en día, en esta era, si es que Cristo no viene antes, nos vamos directamente al cielo a esperar que Cristo venga por segunda vez y se nos dé un cuerpo, es decir, la resurrección de los muertos. Así que, hermanos, la gran tribulación inició con los sufrimientos de Jesús y ahora es compartida con todos los creyentes, así que no es un periodo corto ni de 7 ni de 3.5 años. Eso es realmente una muy mala interpretación de las Escrituras. Ahora, por eso, hermanos, es que en este pasaje la marca de los santos no es que se saltan la tribulación, no. La marca no es que ellos se escapan del sufrimiento, no. La marca es que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. De hecho, el que se diga que nuestras ropas son blancas también es un cumplimiento a la profecía de Daniel, capítulo 11, versículo 35, y capítulo 12 de los que saldrían de la tribulación, versículo 10. En donde se habla de todo pueblo, tribu, lengua y nación, es decir, que se refiere a la iglesia universal. Así que, hermanos, he aquí entonces encontramos en este texto la paradoja gloriosa, que la sangre que mancha normalmente, la sangre de Cristo nos blanquea. La paradoja es esto, que en lugar de mancharnos nuestras ropas, la sangre lo que hace es lavar nuestras ropas manchadas por nuestro pecado y por nuestro sufrimiento en este mundo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no ensucia. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo no condena. La sangre de Cristo justifica. Así que, hermanos, ¿sabes qué significa esto para ti y para mí? Significa esto, hermano,
significa de que la razón por la cual tú y yo sufrimos, veamos lo que está ocurriendo aquí. La iglesia sufre, pero llega triunfante al cielo. Llega con sus marcas de haber sufrido, pero llega como una iglesia gloriosa. Llega ya no manchada, sino que llega completamente limpia, lavada por la sangre del Cordero. Llega purificada. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? ¿Sabe cuál es la principal razón de tus sufrimientos aquí en la tierra? Por ejemplo, tu soledad, tus problemas económicos, que te han traicionado, que te han maltratado, que te menosprecian, enfermedad de muerte, muchas situaciones difíciles. ¿Sabe cuál es la razón principal de estas tribulaciones alrededor de tu vida? Es para purificarte. Es para que tu carácter se parezca más al de Cristo. Es que para que cada día tu mengues más Cristo crezca. Es para que Cristo, el carácter de Cristo, brille en ti. Ese es el propósito del sufrimiento. Es decir, ellos llegaron con las ropas blancas, pero porque pasaron la tribulación. El propósito de la tribulación es que lleguen purificados al cielo. Y eso, por eso no nos extraña a nosotros las pruebas de la tierra. Por eso Pedro es el que pregunta, ¿por qué se extrañan del fuego de la prueba? Como que si fuera algo extraño para nosotros, dice. Porque ser cristiano implica sufrir. Si Cristo sufrió, también nosotros sufriremos con Él. Amén, hermanos. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que es para purificarte, y eso implica algo muy importante en tu vida y en mi vida, hermano. Si tú has venido esta mañana hoy de verdad con sufrimientos, con enojos, con dolor, con cargas en tu corazón, no pierdas la razón. No tomes decisiones trascendentales en momentos de crisis. No tomes decisiones apresuradas. Es más, hermano, no abandones a tu esposa, no abandones a tu esposo, no abandones la iglesia, no abandones tu trabajo, no abandones tus proyectos. Mantente fiel y firme en Cristo, porque para eso es la prueba. Para eso es la tribulación, para que regreses a Cristo, para que vuelvas al gozo de tu salvación, para que una vez más vayas a las primeras obras y vuelvas a ser aquel niño, aquella niña recién convertido que se goza en todo en su Señor, a pesar de lo que está sufriendo. Amén, hermanos. Este texto nos dice ánimo, ánimo, ánimo. Porque aunque tus ropas estén manchadas de tu sangre, cuando Cristo las cubra con las tuyas, y ahora que Cristo las ha cubierto, has sido tú lleno de justicia de parte. Estás siendo purificado. Amén, hermanos. Ahora, ¿a qué llegamos nosotros entonces, o a qué estemos destinados nosotros al llegar delante del trono? La pregunta es, ¿para qué Dios nos lleva al cielo? Hermanos, si esto es lo que nos trae gran consuelo. Dios nos lleva al cielo a llegar delante del trono, a una vida gloriosa y eterna delante del trono y del Cordero. Y es que esto nosotros lo vemos porque después de que el anciano le explicó a Juan quiénes eran estos, resulta que ahora el anciano le revela 5 bendiciones que tú y yo recibiremos cuando estemos delante del Cordero ese día. En aquel día, en este día, hay 5 bendiciones que tú y yo recibiremos de parte de Dios de manera directa. Número 1, y es la presencia de Dios ya como nuestro tabernáculo eterno. Y es lo que le dice el anciano a Juan. Lea conmigo el versículo 15. Dice, por eso están delante del trono de Dios. Ahí habla de propósito por el cual Dios los lleva al cielo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, aquí se cumple la fiesta de los tabernáculos ya en la consumación de la eternidad. Es decir, donde Israel celebraba la presencia de Dios que los cubría como tiene en el desierto, resulta que ahora Dios mismo, el Cordero mismo, será nuestro tabernáculo eternamente y para siempre. Hermanos, esto es hermoso. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Que los que seamos quebrantados aquí en la tierra, en esta gran tribulación, seremos consolados en la presencia eterna de nuestro Redentor.
¿Sabes lo que está enseñando la Biblia? Que el mayor premio para ti de serle fiel a Cristo y perseverar en la fe en esta gran tribulación es Cristo mismo. Este es el gran premio de los cristianos, Dios mismo. Es que si nosotros privamos al cielo de Cristo, el cielo se vuelve el infierno. Por más bendiciones que hayan allí, se vuelve el infierno mismo. Porque el regalo verdadero para nosotros es el Hijo, es el Cordero, el que hará tabernáculo, es decir, nos cubrirá. Ya no será una nube, ya no será una columna de fuego, será Cristo eternamente y para siempre. Pero la segunda bendición que recibimos, que el anciano le comenta a Juan, es que nos convertiremos en un nuevo sacerdocio. Ahí se le dice que habiendo sido purificados, dice, le serviremos eternamente a Él. Si nosotros leemos otra vez el texto, dice, versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven, ¿cuántas veces, hermanos? Día y noche en su templo, hermanos. Nos convertiremos una vez más, ya consumaremos lo que ya somos, sacerdotes del Dios vivo. Hermanos, ahí estaremos ya purificados, sirviéndole al Señor. Ahora, ¿sabes qué significa esto y a dónde apunta? A tu felicidad. Por fin y al fin seremos felices. Yo sé que tal vez tú y yo podemos experimentar momentos de felicidad aquí en la tierra. Claro que sí. La boda, nacimiento de los hijos, logros, momentos especiales, regalos que te dan. Muchas alegrías tú puedes vivir en este mundo, pero todas son pasajeras. ¿Sabes qué es la felicidad realmente? Yo sé que la felicidad pudiera resultar difícil explicarla, pero hay una manera simple de hacerlo. La felicidad es un estado de plenitud en el corazón humano. Por ejemplo, cuando tú estás lleno, estás pleno de comida, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? Ahora, algunos quizás culpables, ¿verdad? De tanto que comieron. Pero en general, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Es un estado de felicidad. ¿Cómo tú estás cuando no has comido y tienes hambre y no te sirven la comida? ¿Cómo te pones? Feliz. Feliz. No, tú estás pero enojadísimo. Mírame y no me toquen. No me digas nada. Tengo hambre. Pero cuando comes, ¿qué estás? ¡Oh! Riendo, chistando, qué bromas, que aquí, que allá, ¿verdad? La comida. Ok. La felicidad es un estado de plenitud. Pero en este mundo no hay nada que nos dé plenitud de felicidad para siempre. Pero el mayor regalo que vamos a recibir en el cielo es a Cristo como nuestra plenitud. Y por eso es que nosotros, cuando ahí dice que estaremos sirviendo, no lo veas como una carga, va a ser la felicidad de nosotros. Porque fuimos creados para eso. Así como la cámara está creada para captar imágenes a través de la luz, nosotros fuimos creados para adorar y servir al Cordero. Y cuando lo estemos haciendo, seremos plenamente felices para siempre. Y en ese momento, delante de Él, nosotros no saldremos de ese lugar avergonzados, sino que estaremos siendo consolados. En lugar de salir corriendo de su ira, iremos corriendo a los brazos de su gracia eterna. Por fin en nosotros se cumplirá aquella gran promesa que hoy esperamos, porque es una promesa que dice 1 Pedro 4:13, que allá va a ser un cumplimiento. Y él dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Es decir, mientras sufren aquí en la tierra, dice, regocíjense. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría, sean felices. ¿Ves, hermano? Lo segundo que vamos a recibir de parte del Señor es que en nuestro ejercicio sacerdotal seremos felices para siempre. La tercera bendición que el anciano le menciona a Juan es que hermanos, seremos librados de toda necesidad. De toda. Mire lo que dice el versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol os habitará, ni calor alguno. Hermanos, lo que está diciendo el anciano Juan es que los dolores del peregrinaje aquí en la tierra, como hambre, enfermedades, sudor, persecución, todo va a terminar para siempre. Todo va a terminar, hermano. Todo lo que tú estás sufriendo hoy en el cielo ya no va a ocurrir.
y por fin se va a consumar aquella gran promesa que hoy cantamos y que hoy leemos en la Biblia, uno de los pasajes de verdad más hermosos para la iglesia en toda su historia, como es el Salmo 23. Se va a cumplir ese día lo que se nos promete en el Salmo 23 cuando dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y ese día, hermano, se nos acaba el pensamiento, el sentimiento y la vida miserable, y se nos entrega una vida de plenitud en Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar hay una promesa también que el anciano le da a Juan, y es que seremos pastoreados por el Cordero mismo. Resulta que el mismo Cordero que es sacrificado aquí ahora se convierte en nuestro pastor y guía, porque dice el versículo 17, dice: pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y cuando dice que nos va a llevar a manantiales de agua de vida, es que la muerte ya no va a ocurrir. Nunca más nadie más va a morir. El reino de la muerte está acabado. Y por eso se va a cumplir aquello que también dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Y qué hermoso que ese día, con nuestros ojos físicos en el nuevo cuerpo que tengamos, con nuestros ojos mismos veremos al Cordero y veremos cómo Él nos pastorea y nos guía para siempre. Pero la quinta bendición es sumamente especial, porque esta es la consolación máxima de todo creyente. Recibiremos por fin el consuelo definitivo para todos los que sufrimos aquí en la tierra. Resulta que el Cordero mismo, Jesús mismo, al cual tú hoy no ves, pero crees en Él, cuando tú llegues allá al cielo, Él va a hacer algo específicamente por ti. Y dice: y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. No sé cuánto has llorado aquí, pero nunca jamás volverás a llorar. Nunca. El Cordero va a venir y no solamente te va a abrazar con sus brazos de gracia, sino que Él va a quitar el dolor de tu vida. Él va a enjugar tus lágrimas y te decir: bien, buen siervo, bien, pasaste la gran tribulación, pasa al gozo de tu Señor. Hermanos, habrá un día de juicio final. No olvidemos eso. Habrá un día del juicio final, la ira del Cordero. ¿Quién va a permanecer de pie? Digan conmigo: nosotros, los sellados cuyas ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero. Así que este tremendo capítulo 7 de Apocalipsis es un retrato, hermanos, de nuestra identidad y de nuestro destino. Nos dice quiénes somos, cómo perseveramos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? Somos la multitud incontable de todas las naciones. Somos el verdadero Israel de Dios. Somos los sellados por su Espíritu Santo y somos aquellos que han sido cubiertos por la sangre y la justicia de Cristo. ¿Cómo perseveramos? No escapando de la tribulación, sino atravesándola con las vestiduras lavadas con la sangre del Cordero. La gran tribulación se convierte en la marca de la iglesia en el mundo, pero también el crisol que Dios ocupa para purificarnos para su gloria. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo, hacia el trono del Cordero, donde no habrá más hambre, no habrá dolor, no habrá lágrimas ni sed, porque Él mismo será nuestro pastor y nuestra fuente de vida eterna. Así que, hermanos, cuando vuelvas a leer este pasaje alguna vez en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, recuerda esto: que el cielo no es el lugar de descanso de quienes evitaron la tribulación, sino la corona de quienes, manchados
de barro, de polvo y de sangre propia, llegan a la presencia del Rey con sus ropas lavadas por la sangre del Cordero. Recuerda que el cielo no es un lugar de descanso para los que huyeron de la tribulación, no. Es la coronación de haber pasado la tribulación en nombre de Cristo, sin apostatar y perseverando, porque lo amamos. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Vamos a orar.